Horas cruciales para Rusia. Intento de golpe de Estado encabezado por líder del grupo Wagner. Así es, el líder y jefe de los mercenarios de la empresa militar privada rusa, el grupo Wagner, ha iniciado un motín en contra del gobierno ruso y en contra de los mandos militares de la Federación Rusa. Muchos de ustedes recordarán que Evgeny Prigozhin fue un elemento clave en varias batallas decisivas en Ucrania, pues sus fuerzas, los soldados del grupo Wagner, liberaron la ciudad de Soledar y Artyomovsk, también llamada Bakhmut, de las garras de las fuerzas armadas ucranianas y de los mercenarios extranjeros, así como de oficiales de la misma OTAN disfrazados de mercenarios. Asimismo, el grupo Wagner fue también pieza clave en la liberación de la ciudad costera de Mariupol justo al inicio de la operación militar rusa en Ucrania para liberar los territorios bajo agresión constante por parte de las fuerzas armadas ucranianas y los grupos paramilitares ucranianos de ideología neonazi, es decir, en la liberación de las repúblicas del Donbass y las regiones de Zaporozhia y Jersón. Sin embargo, para nadie era un secreto que el líder de los Wagner tenía serias diferencias con los mandos militares rusos, pues supuestamente le negaban el suministro de municiones y armas para poder realizar de manera eficiente su trabajo, es decir, el combate de las fuerzas ucranianas y los mercenarios extranjeros que luchaban del lado de los ucranianos. No obstante, si bien había dudas acerca de la veracidad de las palabras de Prigozhin, resulta que ahora se ha embarcado en una rebelión contra el mismo gobierno ruso y contra las fuerzas armadas del país, ante lo cual surge la pregunta: ¿en verdad era cierto que el grupo Wagner estaba muy limitado en cuanto a municiones y armas? Entonces, ¿cómo es posible que de repente resulten tener bastante munición y armas como para organizar una rebelión armada contra el gobierno y militares rusos? Claramente algo no cuadra, y lo que resulta bastante obvio es que en realidad el líder de los Wagner estaba mintiendo y en realidad sí recibían la suficiente munición y las armas requeridas para realizar su trabajo en contra de las fuerzas armadas ucranianas y los mercenarios extranjeros. Si no, entonces ¿de dónde obtuvo todo este material militar ofensivo como para poder iniciar esta rebelión contra el gobierno ruso? Claramente el grupo Wagner sí que disponía del material necesario proporcionado por el mismo gobierno ruso para realizar las tareas encomendadas en Ucrania, solo que ese material militar del que supuestamente carecía el grupo Wagner ahora se está utilizando contra la misma Federación Rusa, contra su gobierno y contra su ejército, lo que con toda claridad equivale a una alta traición contra la Federación Rusa y sus autoridades. Esta situación se hará completamente evidente después de unos días, sino que, de horas, y se verá que la rebelión encabezada por el líder de los Wagner no es más que una farsa y que en realidad este sujeto, Evgeny Prigozhin, no es más que un agente al servicio de poderes extranjeros. Poderes extranjeros que son precisamente los que están llevando a cabo la guerra en Ucrania contra Rusia. Se entiende que las acciones que está realizando el jefe de los Wagner son todo menos un favor para los rusos, pues ahora es cuando más se necesita de la unidad en Rusia y entre sus ciudadanos, así como entre sus fuerzas armadas y sus servicios internos de seguridad, situación que Prigozhin está tratando de dinamitar para de esa manera destruir al mismo gobierno ruso, a la unidad nacional, y posiblemente, a la misma Federación Rusa. Él dirá que lo que está haciendo es revelar una supuesta situación desastrosa en cuanto a la operación militar que están realizando actualmente las fuerzas armadas rusas en Ucrania, denunciando la muerte de hasta 1000 soldados rusos por día en combates con las fuerzas ucranianas y los mercenarios extranjeros. Sin embargo, suponiendo que así fuera, ¿acaso lo que está haciendo Prigozhin es mejor, haciendo pelear a los rusos contra los mismos rusos? Esas acciones solo benefician a alguien, y ese alguien no es otro más que los mismos gobiernos occidentales y aun el mismo gobierno ucraniano, pero a nadie más beneficia esta situación, y mucho menos a los rusos.
de tal forma que en el caso remoto de que Prigozhin estuviera realizando estas acciones como un supuesto favor en beneficio de los rusos, pues, según él, los está liberando de un mal gobierno y unos mandos militares ineptos y corruptos, en realidad lo que está haciendo es trabajar en favor de los intereses extranjeros, lo que se puede calificar perfectamente como de una alta traición en contra de la Federación Rusa, así como en contra de sus autoridades y, aún, contra el mismo pueblo ruso. De este modo, si Prigozhin creía que obtendría el apoyo del pueblo ruso se equivocó rotundamente, y si en realidad no trabaja para los poderes extranjeros, indirectamente sí que lo está haciendo, y eso es inadmisible e imperdonable, por lo que puedo afirmar que esta rebelión encabezada por el jefe de los Wagner terminará en una contundente derrota para él y para sus seguidores, y, sobre todo, para los gobiernos extranjeros que están detrás de esta rebelión armada encabezada por Prigozhin. Este sujeto, Prigozhin, se ganó la admiración y el respeto de muchos rusos y de muchos otros ciudadanos y líderes extranjeros. Sin embargo, lo que ha hecho hoy borra por completo todas las buenas acciones y todas las victorias que consiguió en el pasado para el ejército ruso, pues su traición no tiene nombre y es inadmisible. Porque es precisamente en estos momentos cuando el pueblo ruso necesita estar más unido que nunca ante la presión y agresión de las potencias extranjeras. Y esto que está haciendo Prigozhin solo puede calificarse de alta traición en favor de poderes foráneos, entiéndase, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y aún la misma OTAN. Este intento por destruir a la Federación Rusa terminará en fracaso total, y los que la intentaron serán humillados y derrotados. Esta rebelión, lejos de alcanzar su objetivo, solo hará más fuerte al gobierno ruso y a su ejército. Y, asimismo, traerá más unidad al pueblo ruso que comprenderá que esta rebelión es un intento más de Occidente por destruir a la Federación Rusa, por lo que los rebeldes no obtendrán el apoyo de nadie y serán derrotados rápidamente porque ni las fuerzas del orden, ni los soldados, ni ninguna autoridad rusa, los apoyará y los secundará. De tal modo que su camino solo es el camino de la ignominia y la humillación por trabajar para los intereses extranjeros, es decir, para los enemigos de Rusia. Esto ya fue afirmado por el mismo presidente ruso Vladimir Putin, el mejor estadista hoy por hoy a nivel mundial. Un presidente admirado y respetado por muchos, y temido por otros muchos más. Por eso intentan derrotarlo internamente, pero jamás lo conseguirán porque él representa al mundo libre y la alternativa al imperialismo anglosajón encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido. El discurso completo de Putin tras el intento de motín armado en Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, se dirigió a la población del país tras el intento de amotinamiento armado perpetrado por el grupo Wagner, liderado por Evgeny Prigozhin el 23 de junio. Me dirijo a los ciudadanos de Rusia, al personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden y de los servicios especiales. A los soldados y comandantes que ahora están luchando en sus posiciones de combate, repeliendo los ataques del enemigo y haciéndolo heroicamente. Lo sé porque hoy por la madrugada volví a hablar con los comandantes de todas las direcciones. También me dirijo a aquellos que, mediante engaños o amenazas, han sido arrastrados a esta aventura criminal y empujados al camino del crimen más grave, el motín armado. Rusia está librando hoy una ardua batalla por su futuro, está repeliendo una agresión de los neonazis y sus amos. Prácticamente, toda la maquinaria militar, económica e informativa de Occidente está dirigida contra nosotros. Luchamos por la vida y la seguridad de nuestro pueblo, por nuestra soberanía e independencia. Por el derecho a ser y seguir siendo Rusia, un estado con una historia milenaria.
Esta batalla, en la que se está decidiendo el destino de nuestro pueblo, requiere la unión de todas las fuerzas, unidad, consolidación y responsabilidad. Todo lo que nos debilita, todas las divisiones que nuestros enemigos exteriores pueden utilizar y utilizan para socavarnos desde dentro, debe ser desechado. Por ello, las acciones que dividen nuestra unidad son, en esencia, una apostasía de nuestro pueblo, de nuestros compañeros de armas que están luchando ahora en el frente. Es una puñalada en la espalda a nuestro país y a nuestro pueblo. Fue exactamente así el golpe que recibió Rusia en 1917, cuando luchó en la Primera Guerra Mundial. Pero la victoria le fue robada. Las intrigas, disputas, politiqueos a espaldas del ejército y del pueblo provocaron una mayor conmoción, la destrucción del ejército y el colapso del Estado, la pérdida de vastos territorios. El resultado fue la tragedia de la guerra civil. Los rusos mataron a los rusos, los hermanos a sus hermanos, y de ello sacaron provecho todo tipo de aventureros políticos y fuerzas extranjeras que dividieron el país y lo destrozaron. No permitiremos que esto vuelva a ocurrir. Protegeremos tanto a nuestro pueblo como a nuestro Estado contra todas las amenazas, incluida contra la traición interna. Porque a lo que nos enfrentamos es precisamente a una traición. La ambición desmedida y el interés personal condujeron a la traición. Traición a su país, a su pueblo y a la causa por la que lucharon y dieron sus vidas los combatientes y comandantes del grupo Wagner junto a nuestras otras unidades. Los héroes que liberaron Soledar y Artyomovsk, ciudades y pueblos del Donbass, lucharon y dieron su vida por Novorossiya, por la unidad del mundo ruso. Su nombre y su gloria también fueron traicionados por quienes intentan organizar la rebelión, empujando al país hacia la anarquía y el fratricidio. Hacia la derrota, y en definitiva, y la capitulación. Repito, cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestra estadidad, para nosotros como nación. Es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Y nuestras acciones para defender la patria contra tal amenaza serán duras. Todos aquellos que deliberadamente tomaron el camino de la traición, que prepararon un motín armado, que tomaron el camino del chantaje y de los métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable, responderán ante la ley y ante nuestro pueblo. Las Fuerzas Armadas y otros organismos gubernamentales recibieron las órdenes necesarias y se están introduciendo medidas antiterroristas adicionales en Moscú, la región de Moscú y otras regiones. También se harán esfuerzos decididos para estabilizar la situación en Rostov del Don. Sigue siendo difícil, con el trabajo de las autoridades civiles y militares bloqueado. Como presidente de Rusia y comandante en jefe, como ciudadano de Rusia, haré todo lo posible para defender el país, para proteger el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Quienes organizaron y prepararon el amotinamiento armado, quienes alzaron las armas contra sus compañeros de lucha, traicionaron a Rusia. Y responderán por ello. Insto a los que están siendo arrastrados a este crimen, a no cometer el error fatal y trágico, inimitable, a tomar la única decisión correcta. Dejar de ser parte de acciones criminales. Preservaremos y defenderemos lo que nos es querido y sagrado, y junto con nuestra patria superaremos cualquier reto y nos haremos aún más fuertes. General ruso llama a resolver pacíficamente los problemas tras el intento de motín armado.
el vicecomandante del Grupo Conjunto de Fuerzas de Rusia, el general del ejército Sergei Surovikin, hizo un llamado a los dirigentes, comandantes y combatientes del Grupo Wagner para resolver sus diferencias de manera pacífica y atender las instrucciones del presidente ruso, Vladimir Putin. Ante el intento de un amotinamiento armado, Surovikin pidió unidad al recordar que esta empresa militar privada y las fuerzas armadas del país euroasiático han recorrido juntos un camino difícil y duro. Luchábamos juntos, asumíamos riesgos, sufríamos pérdidas. Y juntos ganábamos. Somos de la misma sangre, somos guerreros, declaró en un videomensaje difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia en su cuenta de Telegram. También aseguró que las diferencias internas solo convienen a los adversarios. El enemigo solo espera que nuestra situación política interna se agrave. No podemos hacerle el juego al enemigo en estos momentos difíciles para el país. Antes de que sea demasiado tarde, es necesario cumplir con la voluntad y la orden del presidente de la Federación de Rusia, elegido por el pueblo, detener las columnas, devolverlas a sus bases permanentes y zonas de concentración, y resolver todos los problemas solo pacíficamente, bajo el liderazgo del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, señaló Surovikin. El general dijo que acababa de llegar de la primera línea del frente, donde las tropas, comandantes, soldados, combatientes y voluntarios están cumpliendo una tarea, luchando a muerte, con las fuerzas superiores del enemigo, sufriendo pérdidas, pero manteniéndose firmes. La noche de este 23 de junio, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, inició una causa penal contra Evgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, por amotinamiento armado. Prigozhin, horas antes, había denunciado un supuesto ataque de las Fuerzas Armadas rusas contra elementos de Wagner, un rumor que fue desmentido por el Ministerio de Defensa de Rusia. Moscú denunció que el régimen de Kiev aprovecha la situación de Prigozhin para concentrar brigadas en la zona táctica de Artyomovsk, también llamada Bakhmut, para su ofensiva. Los militares del Grupo de Fuerzas del Sur están realizando ataques aéreos y de artillería contra el enemigo, alertaron las autoridades. Kremlin. Putin recibe toda la información sobre las medidas ante el intento de motín armado. El Ministerio de Defensa, el Servicio Federal de Seguridad, FSB, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional de Rusia, Rosgvardia, informan constantemente al mandatario Vladimir Putin sobre las medidas adoptadas ante el intento de amotinamiento armado, informó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Horas antes, el Servicio Federal de Seguridad, FSB, del país inició una causa penal contra Evgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, por dicho intento de motín. El 23 de junio de 2023, el Departamento de Investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia abrió legal y razonablemente una causa penal contra Prigozhin en virtud del artículo 279 del Código Penal ruso por la organización de un motín armado, se lee en el comunicado del FSB. El delito podría castigarse con penas que oscilan entre los 12 y 20 años de cárcel. Según información del Ministerio de Defensa de Rusia, el régimen de Kiev, aprovechando la provocación de Prigozhin, concentra varias brigadas en la zona táctica de Artyomovsk, también llamada Bakhmut, para su ofensiva. La defensa rusa también aclaró que las versiones sobre presuntas agresiones a los campamentos de la retaguardia del grupo Wagner son falsas. Todos los mensajes y vídeos que circulan en las redes sociales en nombre de Prigozhin sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso a los campamentos de retaguardia del grupo Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa, especificaron las autoridades rusas en un comunicado.
Rusia desmiente rumores sobre supuestos ataques contra Grupo Wagner. Las informaciones sobre presuntas agresiones a los campamentos de la retaguardia del Grupo Wagner, a cargo de Evgeny Prigozhin, son falsas, aseguró el Ministerio de Defensa ruso. Todos los mensajes y vídeos que circulan en las redes sociales en nombre de Prigozhin sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso a los campamentos de retaguardia del Grupo Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa, especificaron las autoridades del país euroasiático en un comunicado. El ministerio también recordó que las Fuerzas Armadas rusas siguen llevando a cabo tareas de combate en la línea de contacto contra las tropas ucranianas en la zona de la operación militar especial. El presidente ruso, Vladimir Putin, está al tanto de la situación en torno al Grupo Wagner y ya se están tomando todas las medidas necesarias, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia también aseguró que las acusaciones difundidas en nombre de Prigozhin carecen de fundamento. Asimismo, informó que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, abrió una investigación penal por el hecho de llamar a la rebelión armada. Exigimos que se ponga fin de inmediato a las acciones ilegales, señaló el comité. Por su parte, la Fiscalía General de Rusia indicó que las acciones de Prigozhin serán objeto de una adecuada evaluación jurídica en el marco de la investigación penal. El FSB ruso abre una investigación contra el jefe del grupo Wagner por amotinamiento armado. El 23 de junio de 2023, el Departamento de Investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia abrió legal y razonablemente una causa penal contra Prigozhin en virtud del artículo 279 del Código Penal ruso por la organización de un motín armado, se lee en un comunicado. Sus acciones serán objeto de una evaluación jurídica adecuada, detalló la Fiscalía. El delito podría castigarse con penas que oscilan entre los 12 y 20 años de prisión. Según información del Ministerio de Defensa de Rusia, el régimen de Kiev, aprovechando la provocación de Prigozhin, concentra varias brigadas en la zona táctica de Artyomovsk, también llamada Bakhmut, para su ofensiva. Los militares del Grupo de Fuerzas del Sur están realizando ataques aéreos y de artillería contra el enemigo, detallaron las autoridades. El fiscal general ruso, Igor Krasnov, presentó ya un informe al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la causa penal contra Prigozhin, para detallarle la legalidad de las acciones, informó el Kremlin. Además, el video de las secuelas de la supuesta agresión contra el campamento militar del grupo Wagner fue calificado por el Canal 1 de la televisión rusa como un montaje. Horas antes, el Ministerio de Defensa del país euroasiático había aclarado que las versiones sobre presuntas agresiones a los campamentos de la retaguardia del grupo Wagner, a cargo de Evgeny Prigozhin, eran falsas. Todos los mensajes y vídeos que circulan en las redes sociales en nombre de Prigozhin sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso a los campamentos de retaguardia del grupo Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa, especificaron las autoridades rusas en un comunicado. De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el presidente ruso Vladimir Putin está al tanto de la situación y ya se están tomando todas las medidas necesarias. El Ministerio de Defensa también recordó que el ejército ruso sigue realizando tareas de combate en la línea de contacto contra las tropas ucranianas en la zona de la operación militar especial.
una supuesta agresión contra el grupo Wagner fue calificada como montaje. Las imágenes de las secuelas de un supuesto ataque de las fuerzas rusas contra el campamento militar del grupo Wagner son una falsificación, afirmó el Canal 1 de la televisión rusa. Obviamente se trata de un montaje, la primera señal es la falta de otras pruebas en video. Las declaraciones en nombre de Prigozhin se distribuyeron en formato de mensajes de audio de voz, dijo la presentadora Katerina Andreeva. La conductora también comentó que los metadatos de los archivos de audio son todos iguales. De ello se deduce que todos fueron grabados al mismo tiempo y publicados diferidamente. Según ella, la tercera prueba de la falsedad de las imágenes es que no han pasado más de 15 minutos desde que se publicó el video de los supuestos ataques hasta que apareció el primer video con las declaraciones. A pesar de las avanzadas tecnologías, es poco probable que en tan corto tiempo se recojan todos los informes desde el lugar, se analicen las consecuencias y se graben los audios, comentó Andreeva. A la par, el Ministerio de Defensa del país euroasiático informó que las versiones sobre presuntas agresiones a los campamentos de la retaguardia del grupo comandado por Evgeny Prigozhin son falsas. Todos los mensajes y vídeos que circulan en las redes sociales en nombre de Prigozhin sobre el supuesto ataque del Ministerio de Defensa ruso a los campamentos de retaguardia del grupo Wagner no corresponden a la realidad y son una provocación informativa, explicó el ministerio. Ante estos hechos, el Servicio Federal de Seguridad, FSB, inició una causa penal contra el jefe del grupo Wagner por amotinamiento armado, confirmó la Fiscalía General de Rusia este 23 de junio. El fiscal general ruso, Igor Krasnov, presentó ya un informe al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la causa penal contra Prigozhin, para detallarle la legalidad de las acciones, informó el Kremlin.